Y hecho esto, le doy la palabra a Ricardo, presidente de INALE, que va a dar la bienvenida. Bien, buenas noches para todos. Un saludo para los que están conectados y todos los equipos que han estado trabajando. Eh, para INALE es un desafío importante el haber participado en esto y el agradecimiento a INIA en primer lugar, a las instituciones que están trabajando junto en este proyecto, que es riquísimo, es una de las riquezas importantes de esto que están todos los actores de la lechería mancomunados, trabajando en conjunto, coordinados, aportando lo suyo, volcando sus inquietudes. Ricardo, se te silenció el audio, a ver si lo puedes volver a poner. Capaz que Mateo tú lo podrás manejar capaz, desmutear. Ahí está. Ahí Ahora está, sí, sí. ahora sí. Eh, bueno, a los productores decía que cuando desafiaron este trabajo, que sin duda es bien interesante, pero es desafiante, y bueno, y a los técnicos, ¿no? Que tienen para aportar su experiencia, su trabajo, su tiempo, o sea que un agradecimiento a todo este grupo de gente que está haciendo esta experiencia que es bien necesaria en nuestra lechería como uno de los pilares de transferencia de conocimiento. Sin duda que cuando tú te planteas el mundo de hoy, en el cual hay concentración de las riquezas, una de las riquezas mayores es el conocimiento, ¿no? Y en eso, ya tanto en la generación de él, en la investigación, como en la transferencia ahora, como la llegada, como la apertura, es un acto de capaz que los extensionistas, y me pongo el nombre, que de repente nos queda, en mi caso, de trabajo simplemente, es muy noble, transferir lo que uno sabe, no quedarse con eso, aportarlo, volcarlo, es de una gran nobleza, ¿no? Y en este caso que se hacen predios que son predios en el cual la investigación y los trabajos que hay a lo largo de todo nuestro país para el crecimiento de los predios se enriquece cuando cada predio lo enriquece con su propia experiencia, o sea, cuando valida lo que se está sucediendo y sin duda van a surgir de esta experiencia nuevos desafíos, porque cada predio nos va a enriquecer con algo, nos va a cuestionar algo y nos va a significar de que haya nueva investigación o nuevos enfoques según la variedad de predios que se consiguió, las zonas de distintos. Y bueno, lo que se quería desde INALE, que hemos hasta hablado con Jorge, con Pablo, en fin, era volcarlo con se ha hecho en Inia, en otros lugares, y nos pareció que era muy rico pues, poderlo compartir porque ya hay datos y ya hay cosas que entusiasman, ¿no? Bueno, así que los dejo con el equipo que nos haga la presentación. Bueno, buenas tardes a los que no he saludado. La idea es poder hacer una presentación devolviendo y compartiendo con ustedes datos que hemos ido generando en lo que es la marcha de este proyecto. Vamos a compartir la presentación con Juan Manuel, que va a ser la parte de los procesos. Después que terminemos la presentación, la idea es que hayan dos testimonios de un productor y una técnica contando un poco lo que ha sido la experiencia y después estaría cerrando un miembro del comité de dirección de este proyecto. La idea que tenemos para la presentación que vamos a hacer con Juan Manuel es hacer un breve resumen de lo que es el FPTA, recordando algunos que se han incorporado y que no lo conocen y otros repasando. También vamos a presentar el plan de trabajo que tenemos para el 2025-2026
nos parecía interesante mostrarles la caracterización de los predios pilotos. Si bien hace meses que estamos trabajando con ustedes en los predios pilotos, nunca les mostramos los datos de cómo son los predios pilotos. Después queríamos profundizar en el proceso de alimentación, que es uno de los procesos que estamos trabajando fuerte. Ahí tenemos algunos reportes y algunos controles que hemos venido haciendo desde el proyecto y queríamos compartir con ustedes esa información. Otra información muy interesante es que tenemos datos de la evolución del stock de pasto y la producción anual de cada uno de los predios. Nosotros vamos a presentar datos agrupados, pero que también está interesante el poder compartirlas con ustedes. Después les queríamos comentar que estamos empezando el proceso vaca en transición en 8 predios y queríamos contarles un poquito de qué se trataba. Y por último, para esta parte de la charla, queríamos compartir con ustedes algunos aprendizajes que en estos meses de trabajo en conjunto hemos ido haciendo. Bueno, como resumen, antes de empezar a hablar específicamente del FPTA, nos parecía interesante explicarles que el proyecto este es financiado por el INEA, es digamos, institucionalmente dirigido por el INALE desde el punto de vista formal, pero tiene un comité de dirección en la que participa las siguientes organizaciones. Está trabajando Pablo Chilibroste, representando a la red tecnológica de la cadena láctea, Álvaro Quintanz como productor de la NPL, Fernando Valverde de la Intergremial de Productores Lecheros, Justino Zavala de la Agremiación de Tamberos de Canelones, Horacio Rodríguez de la Sociedad de Productores Lecheros de Florida. Estos 4 productores, si bien son miembros de esas gremiales, están en representación de todas las gremiales del país, participando en el INALE y en este proyecto en particular. También de este proyecto en el comité de dirección participa CONAPROLE a través de la presencia de Daniel Laborde y Juan Parra. La SILU, representando al resto de las industrias, está Ariel Londisky, que es su secretario técnico. Por el INEA está participando Nicolás Baraybar y por el INALE quien les habla. A su vez, yo formo parte del equipo técnico junto a Gabriel Giudice, Juan de Melo, Juan Manuel Garrido, Guillermo Bategasore y Magdalena Gil. A este equipo técnico hay que agregarle por lo menos 15 técnicos más de diferentes instituciones que han venido colaborando en el desarrollo técnico de lo que está proponiendo el FPTA, que después lo vamos a explicar, y después tiene que hablar de los 40 agrónomos y veterinarios que son parte de los predios pilotos que venimos trabajando con ellos. Así que como ven, detrás de este proyecto hay mucha gente. Ni que hablar de los 29 productores con que venimos trabajando y desarrollando. Antes de entrar de lleno en el proyecto, queríamos compartir con ustedes solo una diapositiva de cuáles son los fundamentos de por qué queremos hacer este proyecto o de por qué está en marcha este proyecto. En realidad, fundamentos tenemos una cantidad, pero en aras de ser cortos hoy, le vamos a presentar solamente una información que es bastante conocida. Si uno analiza los datos, por ejemplo, del proyecto costos de CONAPROLE, el ingreso neto de los productores, y tomamos 4 años al azar, no fueron elegidos por nada, vemos que el 25% superior tuvo este tipo de ingreso, el promedio y el 25% inferior. Si comparamos el 25% superior y el inferior y hacemos la resta, vemos que hay entre 450 y 650 dólares de diferencia entre los que les va bien y los que no les va tan bien. Si miramos datos de FUCREA, son exactamente iguales. Acá, en vez de ingreso neto, tomamos ingreso de capital, pero la diferencia anda entre los 438 y 599 dólares. También una diferencia muy significativa. Entonces, una pregunta que nos venimos haciendo muchos técnicos desde hace mucho tiempo, bueno, ¿qué es lo que hacen diferentes unos productores de otros
que justifica una diferencia de ganancia o ingreso de capital o ingreso neto tan grande. Entonces queríamos mostrarle algunos números que estuvimos sacando de la ganancia que se pudiera tener si se mejoran algunos procesos operativos. Sabemos que estos cálculos son difíciles de hacer y pueden no ser muy exactos porque es meterse en una parte de la empresa que es multivariable y muchos efectos, pero creo que hicimos un esfuerzo bastante serio para por lo menos aproximarnos a algún número. Entonces, el impacto que puede tener la mejora de algunos procesos en el ingreso de capital, si logramos consumir 1.000 kilos por hectárea más de pasto, estimamos que se puede lograr $140 por hectárea de ganancia extra. Por ejemplo, un productor que esté en el 25% inferior y que esté comiendo 2.500 kilos de pasto, pasa a comer 3.500 kilos de pasto, tiene un impacto muy importante en su ingreso de capital. Si mejoramos la condición corporal y ninguna vaca pare fuera del rango ideal, que es entre 3 y 3,5, ahí nos estamos jugando $70. Las investigaciones que ha hecho la red tecnológica y Joaquín Barcas en su tesis doctoral muestran que un 35% de las vacas de rodeos comerciales uruguayos y rodeos que no son tambos que no son del montón, sino tambos bastante bien organizados, un 35% paren en condición corporal no adecuada. La mastitis, también en Uruguay tenemos incidencias muy grandes. Joaquín Barca también, que se ha doctorado en mastitis, ha identificado que el 18% de las vacas se enferman en los primeros 30 días de lactancia, y si logramos bajar a una incidencia más razonable del 5%, que es lo que los países nuestros competidores tienen como rango, se lograría mejorar el ingreso de capital por hectárea en $50. Si sumamos estos tres procesos, nos estamos jugando $260, que es más o menos la mitad de la diferencia que tienen entre los productores 25% superior y 25% inferior. Entonces, ese es uno de los motivos por el cual este proyecto, y ahora lo voy a explicar, quiere trabajar a nivel de procesos operativos que se hacen a nivel de los tambos. Entonces, ¿qué objetivo tiene el FPTA? ¿Qué es lo que queremos hacer? En términos generales, queremos desarrollar e implementar un sistema de gestión de información que integre el seguimiento de distintos procesos del tambo. ¿Qué procesos estamos hablando? Bueno, la planificación, consideramos que es clave, definir objetivos, definir metas y después poder comparar lo que yo planifiqué con lo que es la realidad y poder hacer cambios en consecuencia. La alimentación, todos sabemos que es clave, es el 60% de los costos, es la llave del negocio. Si nos va bien alimentando tenemos margen, si nos va mal alimentando no tenemos margen. Ya vimos lo que podemos ganar comiendo 1.000 kilos más de pasto. Acá nos estamos apoyando con desarrollo de línea, el 3R Web. Pensamos incorporar en el sistema de información imágenes satelitales que minimicen o que disminuyan la cantidad de veces que hay que recorrer el campo. Pensamos incorporar lecheras, que ya todos lo usamos como Excel, pero poder tenerlo incorporado como dentro del sistema de información para balancear las dietas. Y un paso fundamental es poder tener un control de la ejecución, es decir, que lo que nos propusimos hacer sea lo que realmente las vacas están comiendo. Y por último, el otro proceso clave es la vaca en transición. Vamos a trabajar en alimentación y confort, que eso repercute en forma muy importante en sanidad y reproducción. Recién le mostré datos de condición corporal y datos de mastitis que incluyen los problemas que traen aparejados en la reproducción y, como vieron, tenían en juego unos cuantos dólares de posible ganancia si hacemos mejor
este tipo de proceso que se hace en los tambos. Y el otro componente importante es la capacitación. Si queremos trabajar en los tambos con estos procesos de una manera un poco diferente a lo que se viene trabajando ahora, es necesario una capacitación tanto a los productores como a los técnicos intervenientes, como a los operarios que están haciendo la ejecución. Entonces, en un resumen, esto es a lo que apunta el FPTA. Otra cosa bastante interesante de este proyecto es la coordinación del trabajo interinstitucional. Nosotros en este proyecto nos planteamos probar todo esto que les estuve comentando en 29 predios pilotos. Para conseguir los predios pilotos, para empezar, desde el INALE nos quedaba bastante grande poder llegar a todos los productores. Conocemos a muchísimos productores, pero obviamente no conocemos a todos. Entonces fuimos a las industrias, tuvimos reunión con la SILU, nos reunimos con todas las industrias que son exportadoras, o sea, con la SILU, y les propusimos que nos dieran listas de nombres de productores que pudieran interesarse entrar en este proyecto. Las que nos contestaron positivamente fueron Conaprole, Claldi, Calcar, Coleme e Indulaxa. Y después también fuimos a FUCREA, en el entendido que FUCREA tiene un grupo de técnicos trabajando en temas de lechería, en temas tecnológicos, y que era muy importante que ellos también participaran y propusieran nombres de productores que pudieran participar en este proyecto. Otro característica importante es que se articularon todas las capacidades académicas y técnicas que ya tiene la institucionalidad láctea de todo el sector. Entonces, toda la propuesta técnica no es que la definimos acá entre 4 técnicos en el INALE, sino que hicimos talleres convocando a la red tecnológica, a Línea, a la Facultad de Agronomía, Facultad Veterinaria, a Mejoramiento Lechero, en INALE ni que hablar, a los técnicos de Conaprole, que tienen un equipo técnico también de mucha historia y muy fuerte, y a los asesores CREA, que es lo mismo, tienen equipos muy sólidos y de mucho trabajo en el sector. Y con ellos fuimos realizando talleres con los que fuimos definiendo qué es lo que hay que hacer en alimentación para hacer las cosas bien, qué es lo que hay que hacer con la vaca en transición. Entonces, este proyecto creo que sale fuerte desde el punto de vista que ha logrado llegar a consensos de cuáles serían las mejores prácticas para lograr los mejores resultados. Y en un buen clima de trabajo, que es histórico porque eso es reconocido por la lechería uruguaya, hemos trabajado con todas estas instituciones. ¿Cuál es el plan de trabajo que tenemos para el próximo año? Y muy sintéticamente, en este mes de abril empezamos a trabajar con Global UI, que es una empresa de software para desarrollar software, que fue seleccionada de unas 15 empresas que se presentaron, se hizo una rigurosa selección, y se seleccionó una con la que en este mes empezamos a trabajar. Estamos poniéndole al día de todo lo que estamos pensando que tiene que tener un sistema de gestión de la información, con todo lo que hemos trabajado en los últimos 12 meses. Nosotros arrancamos con este proyecto en la parte técnica en enero del año pasado, por lo tanto ya tenemos una cantidad de reuniones donde fuimos afinando. Ellos se van a tomar 3 meses hasta julio para poder desarrollar un prototipo mínimo que pueda estar operativo en los tambos, y ahí pensamos en los predios piloto, empezar a probarlo, hacerle las correcciones y terminar, porque lo que vamos a tener acá en estos 3 meses es una especie de piloto mínimo, y acá lo vamos a terminar haciéndole los chiches que querramos conveniente, y para eso vamos a tener que trabajar codo a codo con los productores y los asesores de estos predios piloto con los que estamos trabajando. La otra parte que tiene este proyecto son los predios piloto. Nosotros empezamos en agosto del año pasado a trabajar en el tema alimentación y pensamos seguir hasta noviembre.
Y bueno, ya ahora después Juan Manuel les va a explicar un poquito más qué es lo que estamos haciendo y qué resultados estamos obteniendo de ese trabajo. En el proceso de planificación, que ese lo tenemos un poquito más atrasado, en estos meses hemos hecho algunas intervenciones en algunos tambos de los predios pilotos que requerían un apoyo, pero pensamos trabajar más bien sobre fin del año que viene y principio sobre fin de este año y principio del que viene, cuando ya tengamos un software un poquito más amigable para poder hacer la planificación. Con el tema vaca en transición, que es el otro proceso operativo, vamos a alargar, estamos alargando, o mejor dicho, ya empezamos con 8 predios. Elegimos 8 predios que ya tenían el proceso de alimentación bastante dominado y que a su vez el veterinario y el productor estaban interesados en largar con algo de vaca en transición. Entonces, nos sirve empezar, porque mientras vamos desarrollando el software, ya vamos teniendo algunos predios donde ir probando el sistema de información. Pero el grueso de los predios piloto en vaca en transición van a empezar en octubre porque técnicamente para nosotros es clave arrancar con el secado en octubre, noviembre y diciembre de las vacas que van a parir en el otoño. Entonces arrancamos con el proceso de secado, después arrancamos con los secados, los prepartos y los partos de marzo y abril. Por eso vamos a trabajar con el tema vaca en transición hasta junio del año que viene. Después, si nos da tiempo y tenemos el software más o menos operativo, vamos a empezar tímidamente a lo que le llamamos escalamiento, que es que aparte de los 28 predios pilotos, otros productores se vayan incorporando con estas metodologías. Pero el grueso del escalamiento no es para esta etapa, sino más bien para la siguiente etapa que tiene este proyecto, que de aprobarse empezaría después que termine este, y ahí sí el proyecto pondría todas las baterías en que esto lo utilicen la máxima cantidad de productores posible. Yendo a lo que les hablamos de los predios pilotos, la caracterización, bueno, primero en el comité de dirección se resolvió que tenía que abarcar la máxima cantidad de predios dentro de lo que es la cuenca tradicional fundamentalmente, y acá tienen la distribución. Mayoritariamente están en Florida, Soriano, San José y Colonia, está el grueso del coso. No tiene una proporcionalidad exacta, capaz que Florida está un poquito sobre representado en cuanto a número de productores, pero eso porque tuvimos que combinar departamentos con tamaño y con industrias. Entonces al final el mix que logramos es ese, pero consideramos que tenemos en la mayoría en todos los departamentos principales de la cuenca lechera. El otro punto importante es el tamaño. Este es un proyecto tecnológico, pero queremos que realmente sirva a todos los productores. Entonces pusimos mucho hincapié, un 45% de los productores que están en el predio piloto son menores de 150 vacas, 34 entre 150 y 300 vacas y un 20% más de 300 vacas. O sea que queremos probarlo en todos los niveles. Otro dato interesante es que el 38% de los pilotos son colonos. Algunos son de colonias y otros son predios particulares que colonización los complementó comprando algún predio lindero. Otra característica es que el 52% de los productores forman parte de un grupo, algunos son FUCREA porque FUCREA aportó y otros son de otros grupos que no son afiliados a FUCREA pero que están funcionando. Desde el punto de vista de las empresas también hicimos que tuviera cierta proporcionalidad a lo que es la realidad. Entonces arrancamos con un 62% de Conaprole, 14% de Calcar, que bueno, como ustedes saben, Calcar ahora los productores se redistribuyeron en otras industrias, pero siguen formando parte de este proyecto. 10% aportó Fucrea, 7% aportó Claldi, 3% Lactalis y 3% Oleme. Y para terminar esta parte les voy a mostrar algunos números de lo que son los predios pilotos. Nosotros queríamos que estuvieran representados productores grandes, productores chicos.
productores intensivos, productores no tan intensivos. Entonces les voy a mostrar cómo se lee este cuadro. Hay que leer cada columna por separado. Y por separado tenemos el máximo, vamos a leer número de vacas. Tenemos un productor de 900 vacas y un mínimo, un productor de 51 vacas. El 25%, 108 vacas, la mediana 159, el promedio 230, el 75% 254. Pero todos es por separado, no es que este productor tiene todos estos números. En tamaño tenemos un productor de 6,5 millones de litros y otro de 350.000 litros. Litros por hectárea casi 14 y otro de 3.000. Litros por vaca casi 32 y otro de 13. Carga casi 1,9 y otro de 0,8 de carga. Entonces ven que esto es un mix de gente en distintos lugares del territorio, de distintas industrias, de distinto tamaño y distinto nivel de intensidad. La idea es poder probar esta propuesta metodológica, porque en el fondo es una propuesta metodológica, probarla en distintas circunstancias e ir viendo que se puede adaptar a la máxima cantidad posible de productores. Esta es la distribución geográfica, ahí están los nombres de cada uno, nada más que para que tengan una idea que estamos un poco en todos lados, no es para leer cada uno de los nombres. Y con esto termino yo mi parte y dejo a Juan Manuel, que va a arrancar con el tema del proceso de alimentación. Bueno, buenas tardes. Yo voy a hablar sobre los procesos de alimentación y de vacanticiación y voy a presentar algunos números que venimos recabando del proceso de alimentación. Entonces, para arrancar, presentar de vuelta el esquema, que ya lo hemos visto varias veces, donde está representado el proceso de alimentación con sus diferentes etapas, que comienza con una planificación anual, una planificación mensual, la recorrida de pasturas, esa recorrida quincenal, la nutrición, que sería la formulación de dietas, y el control de la ejecución. Nosotros le llamamos control de ejecución al control de los remanentes, de los comederos, es decir, el control de esa recomendación que se hizo en esa recorrida. Formulamos una dieta y bueno, la leche a la cual formulamos, bueno, que hacer un chequeo. Y en este proyecto le damos muchísima importancia y nos parece muy importante no solo la recorrida de pasturas y la nutrición o la formulación de la dieta, sino también el control de la ejecución. Para nosotros es un pilar muy importante dentro del proceso. Este flujo se discutió y los componentes de cada uno de los elementos, o sea, del proceso de alimentación, se discutió como mencionaba Jorge, con diferentes instituciones, con asesores privados, para poder llegar a un consenso y al proceso ideal de cómo manejar la alimentación en los tambos. Después nosotros lo que hicimos fue separarlo en segmentos o mencionar como segmentos para poder analizar a cada predio en qué situación estaba y cómo ha sido su evolución, tanto para evaluar el resultado nuestro, o sea, de nuestro trabajo, y el de los predios también, y ver si logramos que lleguen a trabajar en el segmento 3, o sea, hacer todas las etapas del proceso. Entonces, volviendo, nosotros lo que hicimos fue separarlo en segmentos. El segmento 0 sería aquellos predios en los cuales seguramente todos los predios pilotos hacían recorridas, pero no se cuantificaban los kilos de pasto disponibles. El segmento 1 es aquellos predios que hacen la recorrida quincenal, cuantifican los kilos de pasto y queda ahí. El segmento 2 sería el que formula la dieta en base a los kilos de pasto que dio la recorrida, y el segmento 3 sería aquel que hace la recorrida, formula la dieta en base a los kilos de pasto y hace un chequeo de la ejecución y analiza los desvíos. Entonces, es importante aclarar de que probablemente todos los predios hicieran recorridas, pero no se cuantificaban los kilos de pasto que había en cada uno de los potreros cada 15 días. Y después, entonces acá mostramos los segmentos y pusimos la línea de base.
La línea de base es al inicio, en agosto, cuando comenzamos a trabajar con los predios pilotos. Y el 86% de los predios se encontraba en el segmento cero. Y por eso la aclaración, no quiere decir que no se hicieran recorridas, sino quiere decir que no se trabajara la alimentación. Lo que no se hacía una recorrida quincenal de forma estructurada, donde se determinara los kilos de materia seca que había en cada uno de los potreros y se manejara y se cuantificara el stock del sistema y la tasa de crecimiento del sistema. Y lo mismo el segmento 2, que es formulación de la dieta. Seguramente todos los predios, sus asesores formulen dietas para lograr sus objetivos productivos. Lo que nosotros entendemos de que el segmento 2 para el proceso y para el proyecto es aquellos predios que formulan la dieta en base a los kilos que dio esa recorrida quincenal y que el primer insumo para formular la dieta son esos kilos de pasto y a partir de ahí formular la dieta con el resto de los ingredientes. Entonces, hicimos como una caracterización, una línea de base y la idea fue poder ver cómo ha sido nuestra evolución a través del paso del tiempo. Entonces, en noviembre de 2024, nosotros comenzamos a trabajar en agosto del 2024. En noviembre había un 69% de los productores que estaban en el segmento 1, un 20% en el segmento 2 y un 10% estaban en el segmento 3. Entonces vemos que desde agosto, que era la línea de base, hasta noviembre, logramos una evolución. Y si nos paramos en febrero de 2025, incrementaron aquellos productores que se encuentran en el segmento 2 y en el segmento 3. Y entonces lo que hicimos fue construir un índice donde 0 es el índice va de 0 a 3, donde 0 es que el 100% de los productores estén en el segmento 0 y el 3 es el 100% de los productores estén en el segmento 3. El ideal del proceso es lograr de que todos los productores estén en el segmento 3, que es aquello que hacen la recorrida, formulan la dieta y chequean la ejecución. Y esto lo hicimos para ver cómo ha sido la evolución. Y vemos como la línea de base era de 0,28 el índice, y a medida que fue transcurriendo el tiempo, logramos llegar a un 2. Entonces vemos que ha habido una evolución y una mejora en el proceso. Y el grado de avance ha sido de un 50%. Nosotros, cada vez que vamos a visitarlos a cada uno de los predios, luego de la visita, llevamos un registro de cómo fue esa visita para llevar un control de nuestro trabajo y de cómo ha sido la visita. Y dentro de lo que registramos nosotros, es decir, bueno, fuimos a hacer la recorrida del proceso de alimentación y quedaron registrados reportes de pastoreo, sí o no, formularios de dietas, de tractorista y agenda de la vaca. O sea, cómo fue el cierre de esa visita. Y como se puede ver, en el 100% de las visitas que nosotros fuimos a la casa de ustedes, siempre queda un reporte del pastoreo, solo un 36% de la formulación de las dietas, solo un 19% del reporte de los tractoristas y un 20% de la agenda de la vaca. Acá una salvedad es que nosotros vamos una vez por mes o una vez cada 40 días y puede ser de que hayan quedado reportes en la otra recorrida que se hizo que nosotros no estábamos. Y después la otra cosa importante es cómo existe una herramienta informática que es el 3R Web que facilita la toma de decisiones y los reportes, y eso se ve en el 100% de los pastoreos. Entonces, un poco esto también reafirma el seguir trabajando en herramientas informáticas que faciliten la toma de que faciliten la captura de la información, la toma de decisiones y los reportes. Y por otro lado, tenemos el control de la ejecución, que era esto se hace una recomendación de una dieta y una producción de leche, y después hay que ir a chequear esa ejecución. Y vemos como el 98% hace un control de los remanentes en la parcela, un 20% en los comederos externos y un 17% analiza los desvíos. Entonces, nos parece importante mostrar de cómo hemos logrado instalar la metodología de las recorridas quincenales, de determinar el stock, controlar los remanentes, pero todavía tenemos un camino
a trabajar en el control de la ejecución, que sería como el final del proceso de la alimentación, donde evaluamos las decisiones y el cumplimiento de los objetivos. Y ahí es donde creemos que tenemos que seguir trabajando para mejorar. 3R, la metodología que propusimos para trabajar, que en realidad no fuimos nosotros solamente, sino que convocamos a un grupo amplio de instituciones y asesores privados de cómo manejar la alimentación, y el primer segmento, que era el de la recorrida quincenal, lo que determinamos es usar la metodología de 3R, que es determinar el stock del sistema y con esa información poder tomar decisiones para adelante. Entonces, un poco el stock de pasto es como nuestra guía para tomar decisiones de cuántos kilos de pasto comer con las vacas y a partir de ahí formular la dieta y controlar la ejecución. Entonces, ¿qué es ese stock? Son los kilos de pasto promedio que hay en el área de pastoreo. Es una información, es una foto del predio, que nos indica el estatus que se encuentra. Y desde el proyecto, en este equipo que mencionábamos, distintas instituciones, se planteó que el objetivo a alcanzar es manejar el sistema entre 900 y 1100 kilos de materia seca por hectárea. Ese es como nuestro objetivo que tenemos planteado. ¿Y de dónde surge ese objetivo? En esa gráfica, que es de 1956, lo que se grafica es el índice de área foliar, abajo, en el horizontal, que es cuánta área de hoja tenemos, y en el eje vertical lo que hay es la tasa de crecimiento, cuánto está creciendo por día. Y lo que vemos es que cuando yo tengo más área foliar, tengo más hojas, aumenta mi tasa de crecimiento, y eso es porque es como que si fueran paneles solares, que al tener más hojas tengo más paneles solares que me permiten tener una mayor tasa de crecimiento. Pero eso no se da de forma infinita. Llega un momento que ya no sigue aumentando de forma lineal. Entonces hay como un lugar óptimo de cantidad de hojas o cantidad de pasto que me aumenta la tasa de crecimiento. Y si yo sigo teniendo más y más y más, no voy a seguir aumentando la tasa de crecimiento. Entonces por eso el objetivo es 900 y 1100 y es tratar de mantenerse adentro de ese rango y es como el óptimo. Y un poco es esto de buscar lograr mayores producciones de pasto para lograr mayores consumos de pasto. Como explicaba Jorge, lograr mayores producciones de 1000 kilos de pasto logran aumentos en el ingreso de $140. Entonces, un poco la idea es traducir esto en una mejora en el resultado económico. Esta gráfica, que es de producción competitiva, lo que muestra es la relación que hay entre el consumo de fibra, que es lo que está abajo, y el margen de alimentación, que es, el margen de alimentación es cuánta plata me queda a mí en el bolsillo después que le doy de comer a las vacas. Y lo que vemos es que al aumentar el consumo de fibra, aumenta el margen de alimentación. Por supuesto que hay una alta variabilidad, y hay diferentes situaciones, pero la tendencia es que si nosotros logramos mejorar el stock, mejorar la tasa de crecimiento, mejorar la producción, vamos a poder mejorar el consumo y eso nos va a mejorar el margen de alimentación, que al final del día es lo que nos va a mejorar el ingreso. Entonces ahora lo que les presento son datos de los predios piloto, es la evolución del stock de pastura de los predios piloto. En el eje abajo están los meses de agosto a marzo. En el eje vertical están el stock en kilos de materia seca. Adentro de la caja están el 50% de los productores. En el bigote de arriba estaría el 25% superior y en el bigote de abajo estaría el 25% inferior. Y ahí es donde tenemos nosotros nuestro objetivo, entre 900 y 1100. Entonces lo que se puede ver es cómo existen algunos productores que alcanzan ese objetivo, pero hay un número grande de productores que están por debajo de los 900 kilos que es nuestro objetivo. El valor que aparece al costado de cada caja es el valor donde está la mitad de los productores. Por ejemplo, acá en octubre,
la mitad de los productores tenían 900 kilos, o sea, perdón, la mitad de los productores estaban por debajo de 900 kilos y la otra mitad estaban por encima de 900 kilos. Entonces, si bien existen varios productores que están dentro de los objetivos de los 900 y los 1100 kilos, hay un grupo grande de productores que se encuentran por debajo del objetivo. Y acá las estrellas son los datos registrados por la estanzuela como para tener una referencia de cómo ha sido la evolución del stock. Entonces, de vuelta, veíamos los segmentos y veíamos cómo hemos logrado instalar la metodología y hacer las recorridas cada 15 días. Y eso es buenísimo. Lo que todavía no hemos logrado es que el 100% de los productores estén entre 900 y 1100 kilos. Y entonces ahí es un lugar donde queremos seguir trabajando para al final del día lograr mejor producción, mejor consumo de pasto y mejor resultado económico. Muchas veces, en muchos de estos predios, no se logran estos objetivos, no se logra llegar al objetivo de 900 y 1100 kilos por razones financieras, por falta de fibra, y no es por falta de interés o por falta de convencimiento, sino porque hay algunas restricciones, ya sea financieras, de infraestructura, que no permiten tomar las decisiones, las mejores decisiones para lograr aumentar el stock. Entonces, un poco, la idea era mostrar cómo hemos logrado tener registros de los predios pilotos, que eso también es muy valioso, y bueno, todo lo que nos queda para adelante para seguir trabajando y para poder seguir mejorando. Y después, reafirmando un poco esto, lo que hicimos fue, bueno, yo les mostraba la gráfica de las hojas y la tasa de crecimiento del 56. Entonces, después lo que hicimos fue, con los datos de los predios piloto, dividir aquellos que tenían el stock menor a 1000 kilos y aquellos que tenían el stock mayor a 1000 kilos. Y cómo fue su tasa de crecimiento. Entonces, agrupamos toda la información desde agosto a enero de 2025. Los productores que tenían menos de 1000 kilos tenían un stock promedio de 656 y una tasa de crecimiento de 16, y aquellos que estaban por arriba tienen en promedio 1300 y una tasa de crecimiento de 33. Entonces vemos cómo en ese periodo de agosto a enero, los productores que trabajaron con más de 1000 kilos de stock duplicaron la tasa de crecimiento, y eso ponderado por los meses y la estación del año nos da que aquellos que trabajaban con menos de 1000 kilos estaban produciendo 5000 kilos de forma teórica, pero producirían 5000 kilos, y aquellos que trabajan con más de 1000 podrían producir 10000 kilos. Entonces, acá podemos ver el efecto que tiene en lograr mantener, o sea, trabajar con stock de 1000 kilos, al final del día se traduce en el doble de producción de pasto, y eso se va a traducir en un mayor consumo. Y después, como el otro proceso que estamos trabajando operativo es la vaca en transición. Este proceso, al igual que el otro, tiene una parte que es de planificación, de ejecución, de monitoreo y evaluación de resultados. Lo que decidimos fue arrancar a trabajar con 8 predios piloto, aquellos predios que estaban más sólidos en la parte de alimentación, para no sobrecargarlos demasiado, y además que el veterinario y el productor manifestaron interés en trabajar en la vaca en transición. Entonces, para que no se nos escapara este otoño, lo decidimos trabajar con 8 predios piloto. La idea sería incorporar a los 15 restantes en octubre de este año. Y la idea es trabajar si bien la vaca en transición es 20 días antes del parto y 20 días después, esos 40 días, donde se define gran parte del resultado económico, productivo, reproductivo y de enfermedades de esa vaca, la idea del proyecto es abarcar desde la vaca seca, o sea, 60 días antes del parto, el periodo de vaca en preparto. Y ahí cuantificar el estado corporal al secado, a la entrada del preparto y al parto, y monitorear a la alimentación, la salud, el confort y la duración del preparto. Y bueno, ahora en el momento de lo que estamos haciendo ahora es trabajando en la parte de la planificación y sobre todo en la ejecución y el monitoreo en estos dos subprocesos, serían de vaca seca y vaca preparto. Entonces, ahora para terminar, Jorge.
Bueno, vuelvo a la cancha para terminar con dos diapositivas donde queremos compartir con ustedes algunos aprendizajes que hemos venido haciendo en el desarrollo del trabajo con los predios pilotos. Por un lado, valoramos mucho que hemos logrado consolidar un mensaje común con las instituciones de la cadena láctea. No que uno dice una cosa, otro dice otra, y de repente los productores o los técnicos de campo no saben mucho para dónde agarrar o cuál elegir. Estamos tratando de unificar, por acá hay que ir entre todos. Después, consideramos que ha habido un avance interesante en fortalecer el vínculo del proyecto con asesores y productores de cada uno de los pilotos, y como recién decía Juan Manuel, constatamos avances importantes en la adopción del proceso de alimentación. Se ha incorporado la recorrida y la herramienta TCR Web. Disponemos de información del stock de cada predio, y eso es fundamental para impactar en la producción y consumo de pasto. Para nosotros tiene un valor muy importante porque no es decir la estanzuela está produciendo tantos kilos de pasto o la estanzuela tiene tal stock de pasto. Tenemos datos de cada uno de los predios y vemos los puntos flojos y quién está mejor y quién está peor, y a partir de datos reales de cada predio es que se pueden tomar decisiones que la corrijan. Si no, lo más probable es que pasen los años y cada uno siga haciendo lo que está haciendo pensando que está haciendo el óptimo, y ya vimos que no estamos optimizando al 100% los recursos. Otra cosa interesante de este proyecto es que con el uso intensivo que le estamos dando de los 29 predios pilotos recorriendo cada 15 días, los técnicos que hacen las recorridas, o sea, los asesores de los predios pilotos, nos fueron mostrando algunas oportunidades de mejora que tiene el 3R Web, que ya sean de cómo se calcula o de que la página web no calcula lo que sería bueno que calculara, los efectos de facilitar. Se hizo un listado, se le presentó a Línea y el Línea está trabajando. La gran mayoría de las propuestas la llevó, algunas no porque eran más complejas y no se podían hacer, digamos, pero la gran mayoría de las propuestas que salieron de los predios pilotos están siendo implementadas hoy por el Línea para mejorar el software y la metodología. Entonces, eso creemos que son avances muy interesantes. Después lo otro, que nosotros ya lo teníamos como preconcepto, pero el trabajo en estos meses, con el trabajo de campo y con el trabajo con ustedes, nos lo corroboró totalmente, es que las herramientas tecnológicas que estamos queriendo construir tienen que servir para la ejecución del proceso y simplificar la toma de decisiones y el control. Tienen que ser herramientas prácticas y amigables. En eso estamos, esperamos poder lograrlo. ¿Qué desafíos tenemos por delante? Bueno, ya más o menos comentamos algunos. En el proceso de alimentación, aspiramos a que productores y técnicos de los predios pilotos se hagan realmente dueños del proceso. Creemos que muchos ya lo han logrado, pero hay algunos que todavía, si bien lo aplican, nos da la impresión de que no están 100% consustanciados. Que se pueda percibir claramente que trabajar con una metodología ordenada tiene un impacto en el resultado. Y con estos números que mostraba Juan Manuel, creo que está claro que con una metodología ordenada y poniéndole número a las cosas, se puede tener impacto. Pero nos parece que todavía no el 100% de los predios están actuando en consecuencia. Obviamente, el desafío es lograr que un porcentaje altísimo de los predios pilotos logren estabilizar el stock entre 900 y 1100, que ya vimos que eso es un desafío que tenemos bastante que trabajar con cada uno de los predios. Y el otro, que también lo comentaba Juan Manuel, cumplir con todas las etapas del proceso. Que el 100% pueda cumplir con la recorrida de pastura y la cuantificación, la nutrición y el control de la ejecución, que como vimos en el índice que creamos estaba en 2,07, creo, y tendríamos que llegar a 3. El otro desafío es incorporar por lo menos 8
bien incorporado, estamos recién empezando en la parte de capacitación, mostrándole las cosas, pero que quede instalado 8 predios por lo menos en esta etapa. Y el gran desafío para nosotros como equipo, que estamos trabajando duro con la empresa desarrolladora, es lograr una herramienta informática que una la planificación con el monitoreo del proceso de alimentación y con la vaca en transición, que eso, después que tengamos un piloto y que lo tengamos desarrollado, tenemos que validarlo con ustedes en los predios, con el aporte de los técnicos, de los productores, para que quede una herramienta potente y que sea de utilidad para el sector. Y esos son los grandes desafíos que tenemos de ahora en más para estos próximos meses. Muchas gracias por el aporte de todos los participantes del proyecto. Ahora le doy la palabra, dejo de compartir y retoma Mateo con el tema. Bueno, ahora le damos la palabra a los testimonios de Daniel Valentín y Verónica Goni, que andan por ahí. Bueno, Levante buenas la noches. mano, Dale, Daniel. no se me achique, levante la mano, Bueno, ¿cómo andan? saludá a la barra para que te ubique. Un gusto. Bueno, estamos los dos acá con Verónica, que es mi asesora. Y bueno, un agradecimiento por habernos elegido, principalmente. Digo, soy bastante nuevo, soy tambero nuevo, algunos me conocen, otros no. Tengo años de tambo, pero digo, en sí, de arranque de tambero, tengo 7 años yo como productor. Después trabajé con mi padre, pero bueno, todo esto me gustó para aprender. Bien, bien. ¿Qué te sumó qué te motivó a sumarte al proyecto? Y como te digo, aprender, digo, porque en sí soy nuevo, digo, hay muchas cosas que a veces uno piensa que la sabe y no, le falta un montón. Entonces, digo, eh, aprender a un montón de cosas que a mí me parecía principalmente el manejo del pasto. Digo, que a veces uno parece que sabe o que lo tiene más o menos claro y estás lejos de la realidad. Ahí va. ¿Y cambió algo la forma de trabajar desde que llegamos? Sí, digo, depende cómo es. No, pero digo, te organiza mucho más. Digo, en mi caso, digo, en el manejo del pasto me organizó mucho más porque digo, yo cuando vos venías o venía Damián o Verónica a medirme el pasto, ya dejábamos todo el proceso armado para los 15 días. Eso yo antes no lo tenía, iba a un rumbo y bueno, a veces comía o me quedaba sin pasto o daba mucha reserva o estaba corto de ración. Digo, yo en estos meses me he dado cuenta que un montón de cosas le he errado, digo, porque hay que ser, yo soy sincero, digo, le erras, el tambo es una cosa muy complicada, entonces le vas errando en cosas y esto te va ordenando en una cosa, en la otra, dejar la dieta armada también te sirve. Son un montón de cosas que no sé si las aprendes del todo, pero digo, por lo menos te organiza y mejorás el día a día. Mentalmente uno, digo, no sé si está bien, capaz, Sí, no sí. está bien. Sí, sí. ¿Y alguna tenés alguna sugerencia para hacer? Y bueno, no pelearnos tanto, che, en la recorrida. Juan Manuel y Verónica, bueno, pero no, digo, a veces capaz que como ahora decía tu compañero ahí, la mejora de la página decía que a veces no es tan sencilla o somos nosotros que nos enredamos un poco, pero digo, si hay algunos planteos hacia línea de mejora, me parece que capaz que lo entendemos mejor nosotros o nos va a simplificar para adelante. Bien, bien. Bueno, gracias, Daniel.
No, a las Verónica. órdenes. Excelente, muchas Lo gracias. dejo con Verónica. Adelante, Verónica. Todo tuyo. Bueno, buenas tardes. Yo trabajo con Daniel hace 7 años en el Tambo como asesora y comparto mucho lo que dijo Daniel. Nosotros, tío, si bien siempre iba haciendo el disponible, pero hacía como más a ojo, no con el nivel de detalle que nos exige y la rigurosidad que nos exige ahora este proyecto, que para mí es valioso, no solo por aplicarlo en el tambo de él, sino en el resto de tampos que trabajo, porque uno después todos los conocimientos que va adquiriendo los va derramando en el resto de predios que uno va trabajando y asesorando. Y uno de los pilares importantes que veo que a nosotros por lo menos nos ayuda es el tema de la organización y el orden del pastoreo, porque eso ya es una actividad que queda ya instalada. Bueno, durante los próximos 15 días se va a pastorear en tal potrero. Si hay un excedente ya se guarda para reserva, ya como que eso ya queda hecho, ya no se discute, no se conversa, ya no se destina más esfuerzo a estar cambiando, que muchas veces pasaba eso. Bueno, voy cambiando por X motivo, y eso fue una de las ventajas que yo le veo a este proyecto, que nos ayudó a ordenarnos mucho más. A mí personalmente me ayudó a ordenarme un montón. Conocía la metodología del 3R, sí, no la aplicaba. Me estoy amigando con ella, me estoy amigando, pero bien, la verdad que considero que tengo un montón de cosas para pulir, ni que hablar, pero bueno, lo estoy integrando bien y bueno, con Daniel lo compartimos bien. Y voy ahí, lo que tenemos es la exactitud, porque siempre iba formulando la dieta con la estimación, bueno, están comiendo tantos kilos de pasto, pero claro, no lo medía exactamente, ni con plato, ni con regla. Y al medirlo exactamente, bueno, la formulación de la dieta es mucho más precisa, ni que hablar. Sí, siempre hacemos bueno, todo lo que es el chequeo de lectura de comederos, de todo ese control de ejecución siempre se hizo, obviamente, pero bueno, ahora somos bastante más rigurosos en eso. Y bueno, y el grupo y el equipo de trabajo está muy alineado. Digo, tanto los dos técnicos que pedimos el pasto, con el productor, que es muy detallista, muy prolijo, muy ordenado, tiene un muy buen control de los procesos, y después con el veterinario también, o sea, hacemos un equipo bastante fuerte. No tengo mucho más que agregar, básicamente creo que ha sido una muy buena experiencia, está siendo una buena experiencia. A veces sí reconozco que nos peleamos con Juan, es verdad. Me Después nos descubrió cuentan básicamente. detalles. No sé si es para comentarlo acá, pero Bueno, pero ya me descubrieron. No, pero la verdad que bien, ¿no? El trabajo con Juan también muy bien, el apoyo siempre ha sido muy bueno. Las veces que yo le he dicho, te vení, te damos una recorrida, entonces en la recorrida uno siempre va discutiendo un montón de cosas, creo que es como el momento más ahí de sacarle jugo, y siempre ha estado disponible, y la verdad que yo personalmente he aprendido bastante, digo, sobre todo el manejo de esta herramienta que para mí está buena y facilita mucho también. Bárbaro. Muchísimas gracias. bueno, muy agradecido a los A dos. ustedes, que pasen bien. Bueno, bárbaro. Bueno, y ahora para cerrar, le damos la palabra a Álvaro Quintanz del comité de dirección del proyecto. Bueno, buenas noches para todos. Un poco la idea es resaltar la importancia del comité de dirección, que es muy importante en este proyecto, con foco en la calidad de vida de los productores, en la adopción de tecnología como herramienta de crecimiento y en la mejora de los ingresos, ¿no?, de los tambos, que se meta en relación técnico-productor. Creo que este comité de dirección, que está integrado con la representación de productores de leche, la industria y la academia, donde este comité en el inicio de este proyecto no estaba contemplado, y a medida que pasó el tiempo, que fue madurando el proyecto y finalmente con la aprobación, se generó. Y bueno, el comité de dirección hoy, la mayoría son productores, digo, están integradas las gremiales lecheras, con APROL y la academia, pero, pero y ahí creo que ha habido una fortaleza, y creo que el rol de los productores ha sido muy importante, el tener la mayoría
en un proyecto que tiene un árbol lleno de problemas centrado en las empresas lecheras y en los ingresos de las familias, ¿no? Donde, visto en perspectiva, se puede afirmar que sin el compromiso de los productores hubiera sido muy, muy difícil, sobre todo el año pasado, donde este proyecto pasó por turbulencias y bueno, donde creo que es un proyecto, estoy convencido que es un proyecto que viene de menos a más y que se ha consolidado mucho en este 2025. Creo que hay que agradecerle a INEA, después que pudimos convencer que el proyecto era fundamental para el productor lechero, que era de una trascendencia muy importante, que lo valorábamos muchísimo, sabiendo que, bueno, que iba a ser el FPTA más importante para INEA. Y bueno, creo que eso se valoró mucho. Y bueno, por suerte, después de esas turbulencias, creo que el equipo técnico salió mucho más sólido. Creo que, por lo menos con la perspectiva personal, y bueno, creo que lo que hay que resaltar es el equipo técnico que realmente uno como productor está orgulloso de que los referentes técnicos de este proyecto estoy convencido que son los mejores que hay a nivel de Uruguay. Ahora llega un tiempo de una camada de productores que forman parte, estos 29 productores que decía Jorge, durante este año 2025 que se tienen que reafirmar y que van a generar para el 2026 que, bueno, que se multiplique esto y que se pueda llegar a 300 productores. Creo que un poco la manera de selección que se hizo fue muy buena, de poder que estén contemplados todos los productores por remisiones, por industria, que contemplaran bien. Y creo que, bueno, creo que si hay algo, la importancia de este proyecto es la relación muy buena que hay técnico-productor, ¿no? Que esto se ve siempre y que, bueno, estoy convencido que no hay ningún otro proyecto en la historia del Uruguay que esté en su mayoría en una dirección que sean la mayoría de productores, ¿no? Pero nada más, creo que es hablar un poco de la importancia de este comité que es importante y que bueno, y también el equipo técnico que maduró y que supo sostener a este proyecto y lo sostiene y estoy seguro que va a terminar siendo relevante no solo para la lechería, sino para el país también. Nada más. Bueno, muchas gracias Álvaro por tus palabras. No sé, Jorge, si vos querés agregar algo más. Si no, agradecemos a todos por participar Todo y dicho y estamos en hora de terminar. Nada más que agradecerle a todos los que han participado. Un agradecimiento a todos los participantes. Y nos veremos en alguna otra. Bueno, Bueno, muchas Luego, gracias. 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 todos. Muchas gracias.